CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática al servicio de la sociedad y los negocios. Hoy veremos una nueva conferencia por nuestro portal TV. Vamos a iniciar a partir de este momento una nueva presentación que voy a estarla dando frente a los aspectos de analítica de datos como servicio, y luego entraremos a un panel de todos los elementos vistos desde la transformación de estas herramientas, de cómo ayudan a potencializar los negocios, el gobierno, desde distintos frentes, con unos panelistas de calidad. Vamos a recoger todas las preguntas a lo largo, y al final vamos a poder atender la mayoría de ellas. Entonces, de nuevo, para los que hasta ahorita están llegando, mi nombre es Andrés Clavijo, yo soy economista asociado de Macroconsul. Tengo ya buena experiencia manejando temas de analítica y estadística. Tuve la oportunidad de ser director de metodología y producción estadística en Colombia, trabajando en algunos proyectos con Nuria, desde Data Pop Alliance, liderando temas de Big Data para el bien social, apoyando en parte de los insumos de la estrategia de inteligencia artificial del gobierno colombiano, trabajando en una estrategia primero de Big Data, antes de hablar de inteligencia artificial, y ahora desde acá trayendo muchas herramientas y ejercicios para apoyar a empresas, al gobierno y a distintos sectores a poder generar ideas e innovación a partir de la data. Entonces, en este espacio voy a compartirlos con ustedes unas experiencias. En algunas cosas no voy a pasar más rápido porque ya Nuria, digamos, comentó varias, pero quiero que ustedes se lleven 5 mensajes en esta presentación que les voy a hacer. La primera es una tendencia y analítica, es decir, de cuáles son esa evolución de los términos, que ya Nuria, digamos, lo mencionó, pero quiero, digamos, a resaltar con un ejercicio de analítica práctica. ¿Cuáles son esos principales retos que hoy en día se están enfrentando las empresas? ¿Qué nos dice la data frente a eso? ¿Cuál es la importancia de una buena estrategia de datos en las compañías? ¿Cuáles son las aplicaciones más comunes en ciencia de datos para los negocios? Y algunos casos y ejemplos y recomendaciones desde Macroconsul para ustedes. Siguiente, por favor. Entonces, la evolución de los términos, esta gráfica que ustedes están viendo acá, es tomar, no sé si conocen, es una herramienta muy buena que se llama Ngrams, Google Ngrams, que permite ver la evolución de los términos, pero en todos los libros que están digitalizados y tiene Google. Entonces, lo que hicimos acá desde Macroconsul fue analizar los términos de Big Data, Machine Learning, inteligencia artificial y ciencia de datos, y vemos que un primer momento, como lo mencionaba Nuria, ¿sí? Las primeras publicaciones desde el 50 en libros, ¿sí? Handbooks, guías, libros, empiezan desde el 50, pero tienen un boom, un primer momento, desde en el 87, 85, 87, empieza a aparecer con mayor frecuencia términos como inteligencia artificial dentro de todo el conjunto de libros digitalizados. Luego tiene una caída, ¿sí? Que bien lo explicaba y lo asociaba Nuria en el tema de la capacidad de cómputo y de procesamiento de ese momento, no es el que actualmente tenemos, ¿sí? Hoy vemos hacia el 2010 un crecimiento de lo que ha sido el término de Big Data, y es asociado prácticamente a la revolución de los datos que vivió el mundo, empezó a vivir el mundo desde el 2010, que jalonó nuevamente los términos de Machine Learning y por ende también temas como ciencia de datos. Siguiente, por favor. Para un poquito aclarar qué diferencia hay entre ese primer momento y ese segundo momento, lo vemos en la siguiente, por favor. En la manera de caracterizar el primer momento. Si uno coge todos los textos que están en ese primer momento, ¿sí? Es decir, cuando uno busca en Google, ¿sí? Y encuentra toda esa información, lo que hice fue hacer un corpus de texto y poder identificar cuáles son las palabras que tenían mayor potencialidad en ese primer momento y compararlo con el segundo momento. Y hacer un pequeño ejercicio de sentimiento, análisis de sentimiento, aplicando algoritmos que nos permiten identificar si el cuerpo del texto es asociado a más positivo, más negativo o neutral. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor.
En ese caso vemos que el primer momento está asociado a palabras como aplicación, sistemas, computación, universidad, volumen, desarrollo. Entonces era un momento en el que se estaba discutiendo, pues, hoy en día también se sigue, pero el principal debate eran universidades en su aplicación y estaba concentrado en temas de sistemas de la computación. Cuando vemos los análisis de sentimiento, vemos que lo que se mostraba ahí era con un 61.5% neutral, un tema positivo un 28.5% y uno negativo del 10%. Este negativo representaba prácticamente lo que era una evolución de conocimiento más hacia el lado epistemológico, hacia manejar los conceptos de cómo entendemos la inteligencia artificial como un proceso para generar conocimiento. Entonces eran esos debates que daban como sus limitantes para poderlo constituir como una construcción de procesos de conocimiento, de nuevo conocimiento científico. Siguiente, por favor. En el segundo momento, siguiente, por favor, vemos que las palabras más influyentes son machine learning, guía, robot, data e inteligencia. Entonces, inteligente. Entonces, ahí vemos cómo la data empieza a ser el driver de este segundo momento de la inteligencia artificial con la revolución de los datos, y vemos cómo esa neutralidad de los textos pasa del 61 al 30 y se vuelve más positivo, y el negativo sigue igual, pero la connotación de este negativo se debe leer de manera diferente porque tiene una connotación asociada a los sesgos y limitaciones que actualmente estamos viendo y que Nuria lo acabó de mostrar muy bien en temas de la inteligencia artificial. Es un tema más de sesgo y ética del uso de la inteligencia artificial. Siguiente, por favor. Entonces, sin no entrar, digamos, en tanto detalle, vemos cómo estas áreas de conocimiento, cuando hablamos de ciencia de datos, se combinan, y a veces uno dice, bueno, usted me está hablando de Big Data, me está hablando de inteligencia artificial, que es lo mismo, ¿no? Entonces, generalmente hay unos traslapes muy importantes y bien unos subconjuntos que es importante, digamos, dimensionar cuando estamos trabajando o queriendo hablar de ciencia de datos. Entonces, ciencia de datos generalmente recoge estadística, recoge reconocimiento de patrones, tiene elementos de inteligencia artificial, tiene elementos de manejo de bases de datos y de minería muy profunda. Pero lo que es un común denominador está enfocado al tipo de datos que hoy en día se está trabajando en todas estas áreas. Entonces, la tradicional que manejan las empresas o las organizaciones, que son encuestas, censos o los mismos registros básicos que lleva una compañía, esa es, digamos, una data que sigue siendo explotada, que falta mucho por hacer con esa vía, pero cuando llega otra data, que la llamamos orgánica, que viene de transacciones, ¿sí? Registros de ventas, registros telefónicos o aspiracional de lo que estamos queriendo publicar en las redes sociales, es otra información que la denominamos orgánica y que hace importante para el análisis de la ciencia de datos. Entonces, una vez descrito esto, un poco de tendencias, conceptos, siguiente, por favor, nos hacemos la pregunta, es cómo las empresas están generando esa adopción de Big Data e inteligencia artificial hoy en día, y vemos que sigue siendo un desafío muy importante. Estudios o encuestas como el New Vantage Partner de 2021, vemos que se hizo una encuesta a las 80 empresas más importantes o más exitosas de los Estados Unidos, y de ellas, tan solo hacia el 2021, el 49% dice que está impulsando la innovación con datos en su compañía. El 41% dice que está compitiendo con datos y análisis. Tan solo el 30% dice que tiene una estrategia de datos bien articulada, y el 24% de estas compañías forjó una cultura de datos o creó una organización basada en datos. Y esas barreras o esos desafíos los conectan con temas de cultura organizacional, datos heredados y falta de habilidades para poder combinar estrategias de datos bien articuladas. Entonces, en ese sentido, sigue siendo un desafío muy importante. Siguiente, por favor. Cuando vemos ahora de cara de aquellas empresas que ya tienen un estado o un nivel de madurez mayor, ¿sí? Es decir, que ya están desarrollando modelos o ya los tienen implementados, vemos que según un estudio hecho por Algoritmia y por McKinsey, vemos que el 51% de estas empresas dicen haber implementado un modelo de Machine Learning, y eso les tomó más o menos entre 1 a 3 meses. Vemos los niveles de madurez de Machine Learning en el 2020, que el 21% de estas empresas se encuentran todavía evaluando casos de uso para
identificar y poder empezar a desarrollar este tipo de modelos. Y aún más interesante, cuando vemos cómo esta implementación de modelos de inteligencia artificial o machine learning genera un impacto directo sobre los ingresos. Por esa adopción, vemos que la mayoría de esos ingresos está reflejada o está entre menos de un 5% en las distintas, digamos, actividades como recursos humanos, operaciones de servicio, desarrollo de nuevos productos o servicios, riesgos, manufactura, pero en general, donde se ve mayor impacto en temas de ingresos, no en reducción de costo, se ve en ventas y mercadeo como un tema a resaltar. En términos de incrementos o ganancias por aumentos de ingresos de adopción en Big Data o inteligencia artificial, por encima del 15% se estamos viendo lo que está enfocado en riesgos y en desarrollo de nuevos productos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora es muy importante poder conectar una buena estrategia de datos. Entonces, ¿qué es una buena estrategia? Y aquí siempre voy a hablar de 5 grandes aspectos que creo que es muy importante que ustedes conozcan. Uno, cuando hablamos de entender cuál es mi estrategia de negocio y cuál es mi estrategia de datos. Y entender si estas dos están conectadas muy bien o no, ¿sí? Es decir, hay unos ejercicios, digamos, de que tomo decisiones orientados con la data o dejo que la data, ¿sí? o dejo que la data sea el resultado de todas unas decisiones finales en sí. Entonces, es muy importante poder conectar muy bien o alinear estas dos estrategias y eso se hace teniendo en cuenta, siguiente por favor, la gestión de datos o la gobernanza de datos, que implica personas, cultura, procesos y política. En personas estamos capturando las habilidades. Ya vimos que era un reto tema cultural, ¿sí? Cómo permear esa cultura organizacional, cómo hacerla más flexible, ¿sí? Más adaptable a estas nuevas tendencias, tanto tecnológicas como de poder resolver datos o resolver problemas con data. Cómo están esos procesos integrados a recolección y captura de información y cómo están las políticas de manejo, de captura, de extracción e inclusive políticas de riesgos y protección o protección de datos personales también en nuestras compañías. Siguiente, por favor. Eso de una estrategia que va de arriba hacia abajo, ¿sí? Desde la estructura gerencial hacia el tema operativo, aparecen también la gestión de datos, ¿sí? Vistos como cuáles son esos datos maestros o los datos más importantes de mayor alto valor que tengo en mi organización y cómo los conecto con procesos de inteligencia de negocio, de componentes de desarrollo de modelos de analítica o ciencia de datos, también bajo un marco permanente de calidad de datos y arquitectura necesaria para poder gestionar esa información. Muchas veces la data no está organizada y hay que gestionarla, hay que solicitarla, hay que traerla de fuera de la compañía y cómo se están haciendo esos procesos de manera ordenada. Llega a donde una sola persona en la compañía o llega a la oficina de tecnología o llega a la oficina de ventas, cómo genera digamos, ese manejo y esa gestión esto. Y esto, hay muchos casos, tanto que también ayudaba y asesoraba temas de oficinas de estadística en varios países de la región, en el caso también del Perú, en temas de poder manejar de mejor manera esa captura y gestión de la data que puede servir para aumentar valor en las compañías. Siguiente, por favor. Luego sigue la coordinación e integración de datos, que son todos esos activos importantes, la data entendida como un activo, cómo logro esa integración de esos activos ya identificados y nuevamente cómo hago esos tags o esas anotaciones de todos los metadatos para que yo pueda leer la información en el momento en que la tengo a la mano y no me toque ir a mirar qué es lo que significa esta variable y por qué no se recogió en su momento y después ya se perdió trazabilidad de la información. Finalmente, está la quinta parte, que está asociada a un inventario de fuentes de datos que conocemos como bases de datos normales, fuentes de Big Data, datos estructurados, no estructurados y de documentos. Se vuelven también distintas fuentes de un tema de abajo hacia arriba, importante tener mapeado toda esa información. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son esas aplicaciones más comunes en ciencia de datos para los negocios?
Y uno, digamos, viendo cuál han sido, digamos, la penetración de todos estos temas de ciencia de datos y los retos empresariales están más asociados a análisis y gestión de mercado, como la identificación de un mercado objetivo, manejo del CRM, análisis de una cesta de compra o venta cruzada y segmentación de mercado también son elementos que son importantes de analizar del mercado. Está dentro de otro componente el análisis y la gestión de riesgos, ¿sí? Como la previsión, retención de nuevos clientes o de estudiantes para el caso de las universidades o colegios, suscripción mejorada, control de la calidad, análisis de la competencia, detección de fraudes y detección de patrones inusuales, pues son elementos que también la ciencia de datos puede apoyar a los negocios en esta vía. Y hay otras aplicaciones como minería de texto, minería web, que permiten orientar de una manera muy detallada ejercicios de clasificación que ya vamos a ver algún ejemplo. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos un tema del sector retail con un objetivo de reducir costos y buscamos, digamos, analizar y explorar o caracterizar lo que llamamos los SKUs o los inventarios o el código que realmente permite tener un único número asociado al producto que esté llevando una compañía en su inventario. Y bajo técnicas de clasificación y predicción, uno puede desarrollar modelos que permitan a las empresas gestionar mejor sus inventarios, desarrollar proyecciones y generar mejoras en estrategia de producción. Uno la puede hacer uno a uno o integral, ¿sí? Y esos son temas que permite la data, al hacer una exploración, a llevarla a análisis de agrupaciones, de clústeres, de redes, ¿sí? Puede uno tener o capturar muy bien el contexto del producto, de ese ciclo de vida del producto y poder llevar a hacer unas técnicas mucho más eficientes. Y hoy en día que estamos en un tema de económica difícil, el buen manejo y rotación de inventario se vuelve un reto mucho más grande que permita, que hace más relevante utilizar la ciencia de datos en este tipo de espacios. Siguiente, por favor. Otro ejercicio es para el sector retail, seguros y gobierno, ¿sí? Y esta experiencia, de hecho, ha sido publicada ya en varios papers. De hecho, Nuria hizo parte de esta publicación y fue tomar datos de telefonía móvil, ¿sí? Combinarlos con data urbana, es decir, tamaño de las manzanas, cuántas viviendas, cuántos edificios hay por manzana, ¿sí? Tratar de capturar toda esa dinámica urbana que hay en una ciudad y correlacionarla o mirar cómo es el comportamiento del crimen cuando está concentrada la población y esa concentración entre personas culturalmente es distinta, ¿sí? Se aumenta o disminuye el crimen. Y ya hay modelos, digamos, en este se logró utilizando técnicas como el Random Forest, ¿sí? De Machine Learning con un nivel de predictividad del 69.54 se logró predecir un punto en varias ciudades de la probabilidad de que suceda o no un crimen a cierta hora o en cierto día en una ciudad. Unas aplicaciones, siguiente por favor, es aplicamos esto en Colombia, analizando, digamos, siguiente para mostrar la dinámica del mapa, por favor. Se puede ver que utilizando distintas capas de información, ¿sí? Capas como distritos, manzanas, niveles socioeconómicos, cómo se mueve la gente, niveles de ventas por establecimientos comerciales puntualmente, data de seguridad, ¿sí? Se logró predecir a nivel de localidad o a nivel de barrio, ¿sí? Dinámicas de crimen. Y eso se vuelve sumamente importante hacer estos ejercicios como criterios de localización o apertura de nuevos negocios, o cómo debo yo manejar la seguridad de mi negocio de una manera distinta, o para el gobierno, cómo yo debo hacer una reacomodación de los recursos públicos para que el patrullaje o las rondas que hace el serenazgo sean más enfocadas en ciertos lugares que en otros. ¿Sí? Entonces, este tipo de aplicaciones sirve muchísimo para el sector retail, seguros o gobierno. Siguiente, por favor. Tenemos un ejercicio también para explicar
cómo funcionan la análisis y clasificación de textos. No buscamos que ustedes lo alcancen a ver las palabras y los nodos puntualmente, ya después podrán tener la presentación y detallar más, pero aquí es un ejercicio se llama de procesamiento del lenguaje natural, combinándolo con redes y aplicación de algoritmos de detección de comunidades. Entonces, estos se llaman grafos. Cogimos las constituciones de 1930, peruanas de 1933, 1979 y 1993 y desarrollamos unos grafos para determinar cómo están esas constituciones en términos de conexiones entre palabras, ¿sí? Cada punto se llama nodo y las conexiones, ¿sí?, me permiten ver qué tanto esas palabras están muy cercanas en contexto. Los colores son los algoritmos que se desarrollan a través de técnicas de comunidades que me permiten identificar las palabras que ocurren de una manera muy cercana o en un mismo contexto en la Constitución. Siguiente. Entonces, podemos ver cuando solo separamos y dejamos solo las comunidades más grandes de esta red, ¿sí? Estamos identificando acá, por ejemplo, en 1933, que gran parte de esta comunidad estaba asociada a palabras como presidente, república, elección, aprobación, ministros, mientras que en el 79 era la palabra social, económico, seguridad, regímenes, salud, empieza a ser la comunidad más preponderante de palabras o de contexto o tema dentro de la Constitución del 79, y en 1993 la palabra constitución en sí misma es más nombrada, ¿sí?, dentro de la Constitución del 93, la palabra como autonomía, ¿sí?, economía, ¿sí?, servicios y un enfoque más regional, local, se empieza a aparecer como, digamos, en el discurso o en el texto en general de análisis. Siguiente, por favor. Cuando hacemos también solo énfasis en aquellos nodos o palabras que son, que tienen digamos, mayor influencia dentro de todo un texto, ¿sí?, uno puede identificar, y eso se entiende como cuál es la probabilidad de que esta palabra, ¿sí?, aparezca dentro de dos nodos de discurso que estoy analizando, ¿sí? Entonces, en el 33 se veía presidente, república y congreso como las palabras más influyentes. En el 79, derecho y social. Y en el 93 vuelve y aparece la palabra presidente y congreso, pero aparece nuevamente nacional y constitución como nuevos elementos influyentes en esto. Entonces, esta aplicación o este tipo de ejercicios permite, o es la manera como uno puede clasificar documentos, data no estructurada, clasificarla por ciertos tópicos y tomar decisiones. En términos de aplicaciones para el sector privado, está el tema de entender sus redes, si un cliente se está quejando, y poder rápidamente, por redes o por un tema, poder clasificar estos comentarios y de alguna manera atenderlos mejor el tema del CRM de una manera muy buena. Siguiente, por favor. El otro ejemplo es una experiencia que desarrollé en Colombia asociada a temas de analítica deportiva, ¿sí? Y esto fue para el Mundial pasado, donde teníamos las habilidades de todos los jugadores, ¿sí? ¿Cuántos rebotes? ¿Cuántas pérdidas de balón? ¿Cuántos disparos largos, cortos, disparos a largo con gol? Y a partir de eso puede uno generar mapas de habilidades para ver si un equipo como su conjunto logra ayudar a esas habilidades de una persona. Es decir, yo puedo tener una persona con una baja productividad o un bajo rendimiento, pero si mi equipo está bien estructurado, bien parado, pues va a permitir que el rendimiento como en conjunto mejore y no se vea tan descoordinado. En este ejercicio se hacía análisis de redes, ¿sí? La gráfica que ustedes ven al lado derecho es la posición media de los jugadores, las conexiones me miden el número de pases generalmente y los colores de esas conexiones me están mirando la dificultad del pase. Entonces, generalmente cuando uno ve la selección peruana, ¿sí?, hacer pases en la parte defensiva, entre defensas, es muy fácil. Uno hace pases, entonces uno ve una conexión importante entre defensas, arquero, defensa, ¿sí?, si es un equipo más replegado.
pero cuando uno va al ataque, ¿sí? Uno quisiera que los pases fueran más largos y más efectivos. Y ese tipo de cosas, ¿sí? Se pueden medir con data. Hacemos este ejemplo aquí porque también esto puede servir para temas de talento humano, ¿sí? De ver en los equipos rendimientos o productividad, dependiendo de las características de esta persona que tan llega. Ya vamos a ver, de hecho, en el panel que viene una experiencia en este sentido, pero este es el tipo de ejercicios que estamos con la capacidad de desarrollar y hacer aquí en el Perú. Siguiente, por favor. Finalmente, en términos de ejemplos, hay ejercicios también hacia la energía y minería, donde uno puede hacer segmentación de mercado y atracción de nuevos clientes, un análisis, digamos, de grifos y estaciones. Por ejemplo, aquí estamos viendo, en el mapa izquierdo, estamos viendo el gasol 90, las estaciones y grifos en Lima, donde se vende gasol 90, y vemos puntos mucho más oscuros que otros, porque para cierto día que estuvimos haciendo los análisis, vemos que el precio era mayor y se resaltaba sobre los demás. Este tipo de cosas y en la analítica espacial y de clusterización nos permite identificar de una manera más adecuada cuáles son esos efectos de vecindad que mi negocio puede tener. ¿Sí? Nuevamente, el crimen, ¿sí? El precio de mi vecino que está muy cerca, aspectos, por ejemplo, de por qué Starbucks crea varias tiendas en tan solo en los mismos 3 kilómetros de área espacial. Entonces, es porque generalmente pues, hacen estas dinámicas espaciales que permiten desarrollar este tipo de análisis interesantes. Siguiente, por favor. Finalmente, quisiera, digamos, mandar o compartir con ustedes 6 estrategias o 6 recomendaciones para las empresas y cómo desde macro se está desarrollando este tipo de análisis. Uno, las empresas deben identificar claramente los casos de uso y retos empresariales de alto impacto, ¿sí? Partir de una necesidad puntual y crítica, ¿sí? Hace que la empresa o la persona que está liderando ese tema, ¿sí? Obtenga ganancias tempranas de atender ese problema con datos y genera dinámicas de credibilidad al interior de la empresa para seguir desarrollando otros proyectos con datos que generen construcción de nuevos negocios. Ese es un elemento que nosotros recomendamos fuertemente a las empresas. Segundo, hay que tomar radiografía en las empresas y eso es lo que llamamos diseñar mapa de datos y ver los flujos o los ríos de información que tiene una compañía y clasificarlos en alto o bajo valor, ¿sí? Para determinar de una manera efectiva dónde hacer esas conexiones o cuáles son esos hilos que hay que conectar dentro de la organización para poder empezar a girar la organización a una organización orientada por datos. Hay que delinear rápidamente la estrategia empresarial con la estrategia de datos, ya lo comenté anteriormente. Esto es sumamente importante de conectar las iniciativas, porque hay muchas iniciativas dentro de las empresas que quieren desarrollar modelos y tienen la data, pero están desconectadas desde la visión de la empresa. Y eso hay que conectarla y empezar a generar esos lazos. Hay que impulsar el cambio cultural en la organización. Y hay que hacerlo, digamos, de alguna manera con alfabetización de datos, con espacios de innovación, y eso lo vamos, digamos, a tocar con otros ejemplos en el siguiente panel. Hay que tener liderazgo y responsabilidad social. Siempre es la invitación de que si una empresa tiene o cómo resolver un problema social con data, es bueno abrirlo, abrir los datos en ese sentido. No solamente no estoy diciendo regalar la información, estoy diciendo que hay una dinámica también que acompaña hoy en día que se llama Data for Social Good y permite desarrollar nuevos negocios a partir de descubrimiento de uso de la data por otro lado. Muchas veces creemos que todas las ideas se nos ocurren a nosotros, las ideas vienen también de afuera y poder abrir o generar esos espacios de compartición y de responsabilidad social hacen crecer más a la organización. Y por último, el tema de ético, ¿sí? Es muy importante tener muy buen manejo, confidencialidad y seguridad de la data y ser transparente
con la data, tanto con los clientes, con el manejo en sí, y ya Nuria también lo mencionaba, el tema de los algoritmos de cómo se está usando esa data, qué está diciendo y efectivamente pues tener muy correcto el manejo y seguridad de toda la información. Muchísimas gracias por escucharme en estas recomendaciones. Si te gustó el vídeo, no te olvides de darnos un like y suscríbete. CS TIC TV, tu portal de tecnología e informática.